cómo se enseña a leer a un niño con dislexia, con dificultades de lectura y también dificultades del aprendizaje, porque veremos que todos están conectados por el mismo problema. Primero de todo, soy Jesús, llevo 6 años dando clase únicamente a niños con dislexia, que tienen dificultades de lectura y dificultades del aprendizaje. Yo mismo viví esto de pequeño, vi el despropósito que hay en los tratamientos y los trabajos para desenredar el problema de la lectura y descubrí que existe una segunda forma de leer, una forma mucho más sofisticada, mucho más agradable y sobre todo con muchísimos más resultados. El cerebro, como dice la ciencia, tiene, para los niños con dislexia dicen, como una forma diferente de aprender, pero nadie propone esa forma de aprender. Yo no he inventado nada, simplemente he descubierto un nuevo circuito, activar un nuevo circuito de aprendizaje que hace que los niños aprendan de forma sofisticada, de manera agradable y de manera efectiva. Y es, en este vídeo, los principales aspectos que para madres como tú, que tenéis un hijo que va lento leyendo, o que comprende pero que le va muy lento, o que le cuesta leer, o que tiene rechazo, o que saca malas notas, o ves que realmente se esfuerza demasiado. Esto consiste en facilitar un proceso y activar áreas del aprendizaje que generan unas conexiones con esas áreas que intervienen para la lectura, para que la comunicación entre esas áreas de lectura sea rápida, sea efectiva y la podamos hacer florecer de una manera natural, intuitiva, que es lo que hacemos en el programa de lectura intuitiva, que enseñamos a madres y les damos un programa específico que, acompañados de mí y con otras madres, se desarrolla la lectura desde casa, a través de hábitos, despertando estas áreas del aprendizaje y haciendo de la lectura una cosa apasionante, donde los niños tienen más ganas de leer, tienen ganas de descubrir, tienen ganas de crecer. Así que, sin más dilación, vamos a tocar el primer punto, que es qué es lo que no hay que hacer para enseñar a leer. Y después, lo que sí que hay que empezar a estimular desde casa para enseñar a leer de la manera correcta y adecuada y gradual en base a la dificultad de cada niño. Y luego te daré algunos aspectos que ayudan desde la mentalidad a entender cómo se puede acompañar y guiar mejor para que ese aprendizaje se consolide. Así que vamos con el primer punto. ¿Qué es el primer error que está sucediendo a la hora de enseñar a leer? Mira, en los colegios suelen decirte que el niño tiene retraso madurativo, o que es problema de la genética, o que ya hará el clic. Hay como diferentes frases, ¿no? Tópicos que provienen de la ignorancia. Muy comúnmente van a decirte que repases la lectura desde casa. Pero si ya no lo están sabiendo enseñar a leer desde el colegio, como tú sin títulos y sin formación vas a poder ayudarle desde casa. Eso es un primer planteamiento que es para entender y ver que realmente el sistema dice cosas que no tienen sentido y que les falta coherencia y les falta información. ¿Por qué? Porque si el mismo niño que tiene la dificultad de lectura y tiene unos sistemas de aprendizaje que se les han inculcado al colegio no le funcionan, le generan frustración, rechazo, apatía, dificultad, etcétera, ¿de qué va a servir replicar lo mismo en casa? Esforzar a una máquina que no funciona ya de base. Con lo cual, lo que estamos provocando es más cansancio, más frustración, más desmotivación. Entonces, que te digan leer 5, 10 minutos, 20, 30, 40 minutos al día de repaso que dicen en los colegios, no sirve de nada si no cambiamos la forma en la que se administra esa lectura, como mínimo. Y normalmente no dan pautas en el colegio para cómo hacerle la lectura desde casa para trabajarla y reforzarla. Pero no lo hacen porque tampoco saben mucho. Entonces, yo sí que sé cómo se puede desarrollar esa lectura sin metodologías, porque no hemos entrado en ellas, pero sí desde cómo se empieza a desarrollar un hábito de lectura desde casa, para que tú como madre o como padre puedas guiarle, acompañarle y darle un refuerzo acorde a una evolución que estás buscando para que desarrolle la lectura de manera sana. Porque no olvidemos, el cerebro tiene plasticidad y el cerebro para aprender a leer es ciego, porque necesita de un educador, necesita de un maestrillo que le guíe y le enseñe a leer. No aprendemos de forma automática. Aprendemos de forma automática a hablar y a caminar. Pero al leer necesitamos a alguien que nos estimule. Y en base a la calidad de esa estimulación tendremos una mejor conexión de la lectura, una mejor fluidez y una mejor comprensión. Tú no vas a poder ayudarles si no entendemos cómo se puede enfocar de una manera diferente para que esta lectura desde casa sea mejor, más sólida, más adaptable para él, para que pueda engancharse a través de su plasticidad, adecuando al ritmo de aprendizaje que le toca. ¿Por qué? Porque los niños cuando ya llegan como a sexto de primaria con dificultad de lectura están estresados. Yo me estresaba. Mi primer momento de conciencia en mi vida fue en primero de primaria, la primera clase que tuve de castellano
con la profesora Julia. ¿Y qué pasaba? Que yo me estresé. Yo ya vi que el resto de niños sabían leer y yo no. Y eso te provoca un estrés. Y cuando estás estresado, normalmente se te cae el móvil, te das un golpe con una esquina de un mueble que nunca te das. Eso en el mundo visible, pero tú imagínate en el mundo intangible para que tu hijo aprenda a leer. Lo primero que necesitan es calma, que no les compares, que puedan ver que pueden equivocarse. Y el mejor lugar donde equivocarse es en casa, porque nadie les va a juzgar. Eso es el punto número 1. Sabiendo esto, lo que hay que proponer es no que el niño lea y tú estás ahí mirando cómo lee, o hacéis cada uno un trozo de texto. No. Hay que ayudarle desde la palabra. El niño tiene que leer una palabra, tú otra palabra. O él una palabra y tú 3 palabras. En base a la frustración que tiene o a su capacidad de concentración, le vas a pedir más o menos. Y digo que hay que adecuar porque cada niño llega con una tolerancia a la frustración diferente. A los niños ya les cuesta. Y hay niños que a lo mejor les puedes decir, venga, a leer, y te puede leer varias frases seguidas, pero hay niños que a lo mejor no te toleran ni una frase, pues que a lo mejor los niños no te toleran ni leer. Ya les hablas de leer y te hacen rabietas. Y esto pasa mucho. Y no es posible hacer el refuerzo desde casa. Por eso hay que embaucarlos. Y tienes que proponer desde lo mínimo. ¿Por qué? Porque tienen esta concentración, esta atención. Y su tolerancia en la frustración es esta lo mejor. Y tienes que saber ir despertando. Ir entrenando esa concentración. Pero no vas a hacerlo si de golpe le cuesta un montón y le venga, haces leer 15 minutos. Es como dar una pedrada en la cabeza. Entonces te toca como padre, como madre, entender esto. Que vas a tener que reeducarle. Vas a tener que hacer unos hábitos desde casa que le ayuden a retomar la lectura, poco a poco. Por eso yo recomiendo que los niños lean palabras. Y si vas a leer un libro, te recomiendo que sea un libro con mucha imagen, pero que no sea de manga. Que sea una imagen que refuerza la narrativa de lo que se está leyendo. Que nutre el proceso lector. No que explica una imagen que explica ya todo el texto y que el texto es un complemento. No. Por eso es más importante, preferible que no sean cómics de manga. A partir de aquí, ¿cómo se puede empezar? Pues tú lees una palabra, él lee una palabra. Y si ves con una capacidad mejor, tú lees una palabra, él lee una palabra, tú 3, si le cuesta mucho. Si él tiene más facilidad, pues él lee una frase, tú lees otra frase. ¿Vale? Pero tienen que ser bloques que ellos se sientan capaces y seguros. Porque si no sienten seguridad, no se van a poder relajar. Y si no están en calma, no pueden activar la plasticidad para coger el ritmo que tienen los otros niños de clase. Entonces, hay que bajar a su nivel. No tienes que hacerle de profe. No tienes que hacer, venga, repite, ¿ves? La A con la M, AM. No. Hasta el tono tienes que cambiar. Tiene que sentir que tú eres uno más, que se va a poder equivocar, pero que tú estás ahí, no le juzgas y vais al ritmo que él necesita, que se merece, para desarrollar. Hay niños que con los tiempos que han dado en el colegio les han merecido suficiente para adaptarse. Pero no puedes comparar a tu hijo con otros niños. Tienes que adaptarse a su nivel de lectura y a su capacidad. Y desde ahí vais trabajando. Y entonces ahí el niño ve que tú estás acompañándole guías y acompañado va a llegar más lejos. Acompañado va a sentir que la carga es menor. Se va a poder relajar y va a sentir que puede avanzar. Y lo importante es que podáis hablar y razonar y reflexionar sobre lo que está leyendo. Cuando hayáis hecho un trozo de día, un buen texto, un buen trozo, que ya sientes que ha trabajado suficiente y se ha esforzado, ese es el refuerzo. Recompensar y felicitarle del trabajo que ha hecho. No de lo que ha conseguido, sino de lo que se ha esforzado. Eso. Tiene más beneficios a los niños a los que se recompensa el esfuerzo que no los resultados. Felicitar el esfuerzo. Y luego que dé pie a hablar sobre lo que habéis leído. Incluso a escribir palabras clave sobre lo que habéis leído. En la escritura refuerza. Y luego podéis hacer un repaso del texto que habéis leído, que ya domina, y trabajar las palabras que contiene ese pequeño texto. Y trabajar un poco de escritura. Palabras clave del texto. Venga, va. ¿Qué crees que son las palabras más importantes del texto? Pues los protagonistas. ¿O qué sucede? ¿O dónde sucede? Y que escriba una palabra en base a eso. Si le cuesta más, pues le ayudas un poco tú y le empiezas tú a escribir y le acaba en la frase.
O le preguntas, ¿qué letras tiene esta palabra? En función de la dificultad, vais a graduar. ¿Para qué? Para que lea lo que necesite, que se sienta acompañado, que se pueda permitir los errores. Y te voy a recomendar ahora qué es lo que puedes hacer para que se sienta mejor acompañado. Una cosa que puede ayudarle mucho a sentirse ayudado y acompañado es que tú no le estás corrigiendo. Es importante. Y te voy a recomendar que le ayudes a que no silabe, pero no porque le digas no silabes, sino que él aprenda a leer, a tomarse el tiempo con la palabra que está leyendo, que se tome el tiempo para leerla por dentro, pero que por fuera la leas, la digas sin silabear. Y si después ya le puedes decir que esa palabra que ha leído por dentro, silabeando por dentro, pero porque por fuera la ha leído bien, que te diga las letras lo más rápido posible. Y luego tú también puedes hacer lo mismo, para que él vea que tú también lo haces. Lees una palabra y haces lo mismo, para que vea cómo reproduces. Para que integre rápidamente las letras de esa palabra y que la lea rápido y que la comprenda. Y eso es importante que lo haga al principio, porque va a coger soltura, confianza con esas palabras, con ese vocabulario, lo va a escribir, lo vais a leer, lo vais a razonar y quitar el silabeo desde el principio. Que lo haga, pero por dentro, que por fuera lea ya comprendiendo. Y eso es importante, darle el tiempo que necesite. Por eso, ¿qué es lo que no se debe hacer? Dejarlo solo leyendo, exigirle, felicitarle por los resultados, no guiarle en la lectura, no reflexionar sobre lo que estés leyendo y que encargarte de que lo entienda, que no se sienta que tú eres un profesor y que estás desde arriba enseñándole, que le pones un tono de profe, no, tiene que sentir un tono de compañero, de guía, de juego, de que os centráis en que os podéis equivocar ahí y que no pasa nada, que tengáis un rato de presencia, de calma y no basta con 5 minutos que haga esto al día, ya es suficiente. No hace falta que esté 15 minutos o 20 o media hora como dicen en el colegio. Si él quiere seguir, puede seguir. Poco a poco irá, si vas haciendo esto, irá aflorando su capacidad de concentración, su capacidad de atención. Va a aumentar su vocabulario, su comprensión sobre el texto, su reflexión sobre lo que está leyendo. Va a tener conexión y eso va a reforzar los circuitos de aprendizaje, los circuitos que activan la lectura de la manera correcta, adecuada, rápida. Así que bueno, eso es un poco lo que yo recomiendo para los padres que queréis trabajar la lectura desde casa, queréis reforzar y saber cómo se enseña a leer, pues empieza a desenredar conectando desde esta energía con 5 minutos y que él vaya cogiendo aceptación con la lectura. Y poco a poco pues ya le iréis haciendo más bloques, iréis leyendo. Y luego le haces leer, bueno, y esto ya lo iré explicando, ¿vale? Para que vaya leyendo él frases enteras, ¿vale? Y tú otra frase entera. Y la idea es que tú cada vez leas menos y que él lea más. Y si haces así, irá progresando, irá entendiendo, se irá sintiendo más seguro, más motivado, con más facilidad, porque ahora hemos dejado la calma suficiente y los tiempos para que integre, para que entienda, y desde esa calma, esa conexión, el cerebro adquiere unos patrones que irá detectando para aprender a leer rápidamente sin tanto esfuerzo. Así que bueno, estos son un poco los consejos que te recomiendo para que apliques desde ya. Y recuerda que tenemos un programa de lectura intuitiva. Si quieres saber más, ves el enlace de mi biografía. Y recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo con otras madres que veas que están en dificultades de lectura y que esas herramientas que explico las puedan aplicar desde casa para que los niños no se alejen de la lectura y no la rechacen, sino que aprendan a conectar de manera genuina. Porque recuerda, todos los niños quieren aprender. Y si no quieren aprender es porque algo se ha apagado en el proceso. Y no se puede despertar de un día para otro. Hay que hacerlo en forma de hábitos, desde casa, desde los padres, que es las personas que le van a dar más seguridad, más apoyo, más confianza. Y además, si lo haces de la manera adecuada, gradualmente, es lo más poderoso que puedes hacer por él para acompañarlo desde casa. Así que, si quieres saber más, sígueme y nos vemos en el siguiente vídeo.